Aquí con música esperando a nuestro amigo Hugo. Y aquí está Hugo. Esperemos que llegue y se conecte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Jesús? Buenas noches. noches. Bueno, yo no sé si tú me escuchaste, pero te estaba esperando con Yosimar y su Yambú. Imagínate Sí logré escuchar, sí logré escuchar. Buena música, Yosimar. escucharlo, ¿viste? Excelente. ¿Cuál es tu género musical, Hugo? ¿Qué te gusta? Bueno, la parte de la cumbia, ¿no? Y Ah, bueno. últimamente sí, más que todo música pop. Pero nada, siempre la parte de cumbia Yosimar. Hay muchos, Daniela Dancura aquí, por ejemplo, que es muy buena. No, Y bueno, la esa salsa también. es mi La salsa preferida. es... Daniela, Sí, 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 es muy buena. Daniela Dancur es mi preferida. Definitivamente, así como llegó y lo dijo en su momento Tito Nieves, ella es la princesa, definitivamente. Exacto. Sí, ha representado muy bien al Perú en distintos eventos y bueno, es un orgullo para nosotros, ¿no? Que siga Sí, creciendo en su carrera musical. sin duda. Bueno, buenas noches a todos los que se van conectando. Definitivamente para mí es un honor y de verdad que un gusto increíble, Hugo, porque mira, de verdad que yo sigo tu trabajo y como lo decimos en la rumba de Lázaro, lo transmite de una forma auténtica, que es lo primero que llegó y siempre tiene que llegar a existir, con mucha alegría porque te caracteriza tu sonrisa permanente, ¿ok? Y definitivamente eso genera entusiasmo, porque yo tres, cuatro posts que realmente para mí son bien importantes, los tengo aquí anotados que después quiero que lleguemos y conversemos más adelante. Y sobre todo porque este tema que se ha tomado un poco a la ligera y tú lo has tomado muy en serio, pero de frente y como llamo yo, con palabras sencillas, con palabras de asentado, correcto. Y yo creo que es fácil de llegar y poder digerir el tema, correcto, cuando te llamamos y te escuchamos, ¿bien? Por eso digo que es un honor realmente tenerte con nosotros acá en la noche de hoy. Bien, vamos con esto. Hugo, primero preséntate. ¿Quién es Hugo López? Bueno, Hugo López es un bachiller de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque muchos no crean, por ejemplo, por todo lo que comparto y a veces, no sé, parezco que tengo más edad, pero en realidad yo tengo 22 años todavía. Y bueno, ya tengo, bueno, empecé a trabajar directamente desde que tuve la parte de la universidad y a la par fui aprendiendo cosas, ¿no? A la par me sumergí mucho en la parte digital y bueno, vi la parte de marketing, digitalización en cada una de las empresas. Más que todo, por ejemplo, la mayor parte de mis inicios fue enfocada a la parte del turismo, que es un sector ahora, por ejemplo, que está muy golpeado a raíz de que no se han transformado digitalmente. Y bueno, a partir de ahí encontré más o menos lo que me gustaba, ¿no? Que era la parte de marketing enfocado al uso de herramientas digitales y a transformar netamente la parte del mindset, por así decirlo, de las empresas, para que entiendan que, por ejemplo, si es que nosotros queremos sostener cualquier tipo de negocio en el futuro, sí o sí debemos ampliar o cambiar el tipo de cultura organizacional que tenemos y a partir de ahí entender, por ejemplo, que la tecnología solamente es un habilitador, ¿no? Que lo vamos a comenzar mucho más adelante. Y bueno, como todos, una persona que le gusta un poco mejorar continuamente, y es por eso que siempre digo, ¿no? Y lo comparto en la parte de los posts, en los canales sociales que yo estoy, es que yo, por ejemplo, no creo que nunca me considere experto en la parte de transformación digital o marketing digital, etcétera, sino que me considero un estudiante eterno o una persona que siempre le gusta estar en constante aprendizaje. Y si es que, por ejemplo, hay cosas que hoy día yo sé que me voy a llevar, por ejemplo, algunos conceptos o temas que quizás no conozco mucho, pero ya a la par, con el paso del tiempo, voy a seguir aprendiendo sobre eso y ya lo estaré compartiendo en las redes sociales, ¿no? Me definiría como una persona que le encanta compartir y es por eso que a mí me emociona cuando me invitan y muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación y para poder compartir estos espacios, ¿no? De generar esa famosa inteligencia colectiva, por así decirlo, entre las personas que estamos conversando y las personas que nos están oyendo en este momento, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que eso que acabas de decir, yo lo sintetizo en una condición, gestión del aprendizaje. Cuando uno gestiona el aprendizaje correctamente, ahí empezamos a transformar todo lo que está hacia atrás. Vamos, cultura organizacional, personas, Exacto. ¿sí? Y la cuestión es que creo que hasta este momento la gente no se ha percatado de lo que está sucediendo realmente. Empezamos por algo, Hugo, y es lo siguiente. Ciertamente estamos hablando y se nota muchísima información sobre lo que es transformación digital. Bien, perfecto, excelente. Yo
respeto opiniones, pero yo vamos a partir como desde cero, vamos a partir desde cero, que es una cuestión importante. Y yo quiero preguntarle a Hugo, ¿cómo está realmente la alfabetización digital en este momento? Hablemos en términos del Perú o como que hablemoslo en términos generales. Ya, el tema de alfabetización digital, por ejemplo, yo recuerdo algunos datos que leí en el año 2012-2013, por ejemplo, cuando UNESCO decía que había más de 750 millones de personas que no manejaban la parte digital y entre ellos estaban un gran porcentaje de la parte de niños, ¿no? Y adultos mayores. Y ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, Jesús, es que el tema de alfabetización digital, por ejemplo, en Perú no se ha tomado mucho en cuenta, por así decirlo, porque están muy enfocados, que yo no digo que sea malo, ¿no? Está muy enfocado, por ejemplo, a mejorar la calidad de vida en cuanto a mejorar la parte de la pobreza, en cuanto a ayudar a personas que sufren determinadas enfermedades en zonas rurales, por ejemplo, del Perú, que es muy importante, pero también se deja de lado un poco el tema educativo y el tema de que hay un gran porcentaje, no solamente la parte de zonas urbanas, como lo puede ser Lima, etcétera, que hay un gran porcentaje que sí accede a la parte digital, pero por ejemplo en las zonas rurales hay gran porcentaje de niños, hay gran porcentaje de adultos mayores que quizás no llegaron con la ola tecnológica, pero que ahora, por ejemplo, no conocen de este tipo de herramientas y eso les está estancando, por así decirlo, la parte de desarrollo de nuevos negocios, de mejorar, por ejemplo, la interacción que tienen con sus hijos, porque si es que un niño quiere aprender y necesita la ayuda, por ejemplo, de sus padres o de adultos mayores, pero estos no conocen la parte de herramientas digitales porque nunca le han enseñado y no ha habido programas, por ejemplo, por apoyo del gobierno para que puedan mejorar esas competencias digitales, ya el desarrollo de ese niño se va a ir un poco estancando, ¿no? Y eso es algo que no se ha atendido y incluso con la llegada de la pandemia, por ejemplo, nadie estaba preparado en sí. Si bien Perú ha dado pequeños pasos, por así decirlo, en la parte digital, con la llegada de la pandemia esto lamentablemente fue un shock, ¿no? O sea, todos los procesos, por así decirlo, que podríamos tener en mente, ya sea en 1, 2, 3 años, esto vino como una ola, o sea, mostró prácticamente todas las carencias que nosotros teníamos y a partir de ahí un gran parón en la parte de cómo transmitir la educación ahora, ¿no? Y es por eso que después de 7, 8, 9 meses salió la iniciativa de Aprende en Casa, pero que tuvo sus deficiencias porque los profesores incluso no podían manejar las nuevas herramientas tecnológicas. No sé más o menos cómo fue la parte de Chile, por ejemplo, en ese ámbito. Y para que tú veas, Hugo, es algo que yo te pregunto por lo siguiente, ¿no? Acá en Chile se alardeaba un poco de que, bueno, teníamos una red 4G andante y según los últimos resultados que se tenía también de la digitalización hasta el año 2019, Chile indicaba 2.7 equipos por persona. Todo el mundo tiene algo, pero resulta que ahora cuando llegamos y nos enfrentamos en la pandemia, nos damos cuenta de que no todo Chile tenía realmente cobertura y que andaban personas montadas en los techos tratando de llegar y conseguir conexión para poder llegar y acceder realmente a la universidad, al colegio, a las tareas y todo esto. Pero era una realidad. Entonces, viendo eso, antes del 2019, vamos a decirlo, del 2019 hacia atrás, pasaba algo. Y aquí vamos con la transformación digital en sí. Perfecto. Y es que cuando dice, bueno, ¿qué consumes? ¿Cómo utilizas tú realmente lo digital? Y ahora me pregunto, en condiciones de los países, ¿realmente la digitalización y la transformación digital se estaba dando antes de la pandemia o es la pandemia la que está obligando a la transformación digital? Yo creería, por ejemplo, que es lo segundo, ¿no? Que bueno, en el caso de Perú y también sé en algunas otras realidades, que nos hemos visto tan desesperados, por así decirlo, no pensábamos que iba a ser tan rápido, que nos ha hecho tomar, por ejemplo, decisiones apresuradas, pero que quizás debió anticiparse, ¿no? Y es por eso que siempre se habla de tener una visión a futuro, o saber más o menos, quizás no en este entorno, ¿no? Porque nadie se imaginó que íbamos a estar encerrados, que todo se iba a paralizar, que la parte económica se iba a caer, etcétera. Pero por lo menos ya plantear pasos y cuando llegue, por ejemplo, distintos sucesos, ya tengamos una estrategia en la cual se generen entornos educativos que permitan utilizar a las tecnologías y obviamente cuando
se paralizó, ya por ejemplo los profesores hubieran estado capacitados en herramientas digitales y esto no hubiera tomado tanto tiempo, ¿no? Es por eso que Perú, para ese programa de Aprendo en Casa, por así decirlo, tomó cerca de 6, 7, 8 meses. Muchas personas o muchos niños perdieron casi un año entero de educativo. Y bueno, luego ya de por sí, si bien se lanzó el programa, también hubo sus fallas, ¿no? En cuanto a no hay el mismo acceso, o sea, si bien la mayoría de personas o niños de la parte de Lima, por ejemplo, en las zonas urbanas, accedían porque hay un 60, 70% que puede acceder a Internet, la realidad es distinta en la parte de los rurales, ¿no? Y entonces eso ha ido perjudicando a los nuevos profesionales, por así decirlo, y también la calidad educativa que no ayuda en nada a que un país se pueda desarrollar, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, de hecho aquí las universidades están tan alejadas realmente de la realidad digital que tuvieron que montarse en un avión, digamos, en un cohete, realmente para poder llegar y en menos de 4 o 5 meses digitalizar su plataforma, o sea, crear plataformas digitales para poder llegar y que se tuviesen clases y pudieran llegar y poder acceder realmente a la educación, pero no estaban listas y estamos hablando de universidades, de mucho nombre o mucho renombre acá en Chile y no estaban montadas en el sistema, mientras que otras a lo mejor no eran tanto y estaban realmente ya listas. Por ejemplo, Jesús, en cuanto a universidades, bueno, yo lo viví, ¿no? La parte de universidades, yo por ejemplo, puedo citar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Para dar un ejemplo de por sí, o sea, es una universidad muy reconocida, es la Universidad Decana de América, por así decirlo, la más importante en cuanto a nacionales en Perú, y cuando se fue el tema del estancamiento o el tema de estar aislados, por así decirlo, durante un tiempo y las clases se suspendieron, ya no se podía ir de manera presencial, se identificó, por ejemplo, que los profesores no estaban capacitados para poder desarrollar nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? Y se demoró mucho en la parte de tomar acción, de capacitarlos durante los inicios de la pandemia, y se esperó, por ejemplo, cerca de 7 meses porque se pensaba que se iba a pasar todo esto, iba a ser no duradero. Y entonces una universidad nacional tan importante como San Marcos no tuvo esa respuesta de inmediato, ¿no? Quizás ahora ya están capacitando, ya están implementando nuevas herramientas, se ha comprado, por ejemplo, toda la plataforma de Google para poder tener la parte Google Classroom, tener Google Meet de una manera un poco más organizada, pero eso se debió hacer con anticipación, ¿no? Y es por eso que muchos compañeros míos sufrieron ese tema de estar un poco parados en la parte de estudios, y también repercutió, por ejemplo, en realizar proyectos de investigación, en realizar algunas asignaturas, en no tener esa comunicación, porque se perdió comunicación con los profesores al no saber utilizar estas herramientas, y eso también merma la calidad educativa, ¿no? Es por eso que si una universidad tan importante como San Marcos tuvo ese problema, ya me imagino, por ejemplo, que otras también han tenido, y es por eso que debemos ya replantearnos realmente si es que ya debemos generar nuevas metodologías de aprendizaje, o es que quizás nosotros estamos pensando que esto va a pasar, esto va a pasar y vamos a seguir con nuestro modelo antiguo, y eso tenemos que tomar una decisión ahora mismo, ¿no? Sí, exacto. Es algo. Yo soy de los que piensa que realmente, organizacionalmente hablando, definitivamente las formas de hacer negocios cambiaron el año anterior. O sea, ya cambió por completo y no creo que regresemos a los negocios tradicionales. O sea, nos dimos cuenta que existe una rentabilidad distinta, puedes aumentar rentabilidad y cosas que hay que llegar a ser nuevas. Y yo creo que, y quiero hacer esto que te voy a decir, Hugo, es algo que para mí es importante. Lo iba a dejar para el final, pero lo voy a hacer ahora. Primero, yo rindo admiración a tu forma de expresar y de expresarte y de comentar y de hablar, y el conocimiento que tienes. Y lo hago porque es así. Nunca se podía ver en condiciones físicas, se cuestionaba de que tu edad y mi edad, que yo doblo tu edad y un poquito más, y nos pudiéramos entender y hablar correctamente. Y mira dónde estamos acá planteados, ¿sí? Entonces, lo coloco como un ejemplo para que veamos el cambio, porque cuando llegamos y decimos, bueno, sí, mira, las condiciones de las competencias que tiene que tener la persona y los equipos de trabajo, y tú sabes, cómo vamos trabajando una persona de mayor edad o un senior No, o sea, yo digo algo, mira, reconozco, y que lo acabas de llegar y decir, con 22 años,
te admiro y eso no, eso es distinto. Y como equipo de trabajo te cedo el liderazgo, tú llega y colócalo, te sigo, dime cómo lo hago y ahí voy. Ese es un punto muy importante y es por eso que siempre lo comparto, ¿no? O sea, si, la edad no puede limitar el hecho de que nosotros podamos iniciar algo o incluso, por ejemplo, tener oportunidades profesionales en empresas o ya tomar, no sé, liderar equipos de trabajo, etcétera, ¿no? Y es que he escuchado a muchos amigos o me han comentado, por ejemplo, que a veces tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a iniciar algo a corta edad porque vamos a fallar, o sea, si es que nosotros nos vamos con la mentalidad de no queremos fallar y estamos empezando mal, o sea, la idea es empezar algo, fallar y aprender, y a partir de ahí nosotros vamos a tener muchos mejores pensamientos, por así decirlo. Yo ahí cito algo que tú has dicho, o sea, yo eso lo tengo así grabadito claramente, o sea, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas erradas de hacerlo, ¿ok? Exacto. O sea, y eso hay que llegar y verlo así, de esa manera. El problema es que seguimos, o sea, a nosotros nos han tratado con tanto miedo, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica, que, bueno, que no, cuidado con lo que empieza, juguito, me imagino. O sea, no, cuidado con lo que vas a hacer. No, por ahí no. No, sí, y siempre es el miedo, ¿correcto? Y la otra es un temor increíble a fracasar, ¿ok? O al errar. Y es que te tienes que llegar y formar, capacitar y tener todo, pero es para llegar y estar exacto. Entonces yo digo algo, en este intercambio, ¿cómo diría yo? Dice, como a lo mejor unos colegas, porque los tengo, que han dicho, pero ¿cómo tú vas a llegar y de repente admitir ante él, gracias, todo, perfecto, mira, muy bien, ¿no? Esto realmente creo que te hace más bien valedero y debe ser bueno para llegar y seguir. ¿Bien? Sí, tal cual. O sea, por ejemplo, tú citaste la parte de las empresas, ¿no? Cuando nosotros estamos iniciando o queremos liderar equipos de trabajo, tenemos la parte de las empresas cuando, no sé, por ejemplo, queremos iniciar un proyecto, pero siempre, yo lo viví esto, queremos iniciar un proyecto, pero siempre, por ejemplo, los gerentes o las personas encargadas directamente te asignan una persona ya experimentada porque tienen miedo, por ejemplo, de que tú puedas fallar, ¿no? Yo no digo que esté mal. Yo digo, por ejemplo, que debemos darle la oportunidad o darle, por ejemplo, la confianza a tu equipo joven, a tu equipo que recién está empezando para que pueda aprender de cada proyecto que puedan liderar, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, todo lo que yo tenía que hacer, porque yo lo viví, todo lo que tenía que hacer era mandar siempre reportes o siempre antes mandar reportes, estar siempre en contacto porque la persona gerente siempre me preguntaba, ¿le contactaste esto antes de hacerlo? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque a veces un poco yo tenía ideas, quería implementarlas, pero tenía esa restricción, por así decirlo, de la parte gerencial y esas estructuras organizativas en empresas se debería un poco agilizar, ¿no? Y que no haya tanta jerarquía, por así decirlo, sino que rompamos esa parte de barreras y los jóvenes, por ejemplo, las personas que recién están empezando, tengan esa facultad de poder liderar y poder con total seguridad brindar sus ideas, brindar sus aportes, involucrarse, no solamente en la parte gerencial apartada, ¿no? Sino involucrar también a las personas que recién están empezando en la toma de decisiones de una empresa, ¿no? Es por eso que yo lo he vivido y es por eso que lo comparto y quisiera que ese mensaje realmente sea importante para las personas que están viendo esto, ¿no? Sí, claro, y ese es el mensaje. Mira, hay cosas que son tan así y hay que llegar y mantenerlas y decir, ¿qué importa? No te preocupes. Yo tengo 3 fieras aquí, igualitas que la que está ladrando de al lado tuyo. Si yo tengo 3 en náusea que es así que en cualquier momento vas a participar del live. No te preocupes por eso. Eso es lo bueno de estar en vivo. Sí. Entonces, mira esto. Cuando llegamos y vemos esta parte del liderazgo, yo tengo muchas formas de llegar y ver esto, y sobre todo con respecto a la transformación digital. Bien, tienes un post donde tú dices que hay 5C, ¿ok? Para los líderes, y los tengo aquí, ¿ok? Para llegar y tener equipos de trabajo, tener equipos de trabajo, que hay que definitivamente, tú dices que tienen que tener algo común, que es la coordinación, es ser complementario, la confianza y definitivamente algo particular que es el compromiso. Bien, yo digo esto, vamos entonces a entrar en sí en lo que es el liderazgo definitivamente de transformación digital. Y creo que
tú has dado en el punto clave de lo que es un factor común dentro de los diplomados, doctorados, maestrías, todo lo que tú quieras llegar y ver que exponen las universidades. Las mallas académicas comienzan por una gestión del compromiso y el desempeño del trabajo, del trabajador, digamos en este caso. Y siempre estamos hablando permanentemente de llegar y ver las personas que realmente van a poder, ¿cómo se dice? Como que reprogramarse, o sea, desaprender y volver a aprender. Ujú. Y realmente estamos dados a enseñar. ¿Qué me dices tú a eso? A ver, bueno, la parte de mallas, de por sí, por ejemplo, cuando hablamos de grados académicos, siempre hay un cuestionamiento, ¿no? Si bien nosotros podemos tener grandes grados académicos, la idea es más o menos que eso lo reflejemos en Saludos. cuanto a... Sí. Dime, te escucho. No, Dick, sigue. Ah, ya, Hablé. no. Sí, te comentaba, ¿no? En la parte de grados académicos, o sea, nosotros podemos estudiar perfecto, la idea es capacitarnos siempre constantemente, pero también está el hecho de que nosotros, a partir de lo que aprendemos, lo compartamos y lo apliquemos, ¿no? Y si es que, por ejemplo, en mi caso, yo fui aprendiendo pocas cosas, lo fui aprendiendo más que todo en la parte práctica, porque empecé a muy temprana edad la parte de prácticas preprofesionales que se dicen aquí en Perú. Y bueno, en base a eso fui conociendo nuevas cosas, ¿no? Ahí me encantó un área y es por eso que ahora me desempeño ahí. Pero me di cuenta también que cuando yo estudiaba y notaba las mallas curriculares, prácticamente eran cosas que ya yo sabía por medio de la práctica, pero no era algo nuevo, ¿no? No me enseñaban, por ejemplo, algo que me diga, perfecto, esto no sabía y lo quiero implementar. Y ese es un retraso o es algo que nosotros debemos mejorar en cuanto a mallas curriculares o actualizar los cursos que nosotros damos a nuevos profesionales, ¿no? Y también el hecho de que a la par que nosotros vamos aprendiendo, como tú decías, ¿no? Desaprender para volver a aprender. Y es algo muy, muy importante porque cuando yo aprendo algo, trato de compartirlo y a partir de ahí, por ejemplo, la persona me brinda un feedback. Y ese feedback me dice, por ejemplo, que yo estaba dejando de lado algunos tipos de conocimientos que no lo tenía en cuenta. A partir de ahí aprendo, reviso un poco de eso y lo vuelvo a compartir. Y eso se genera un círculo, ¿no? De mejora continua, por así decirlo. Y es algo que siempre trato de implantar o de compartir a las personas que me conocen o los que siguen los contenidos que voy compartiendo. Exacto, entonces es a lo que voy, y que bueno, es eso. Yo por lo menos he sido uno de los que con tu compartir he hecho mejoras a lo que yo hago. Bien, y vemos esto. Entonces, no es una condición de la reconversión y quienes no se reconvierten, porque esto parece hasta religioso. Sí, sí, o sea, porque así lo exponen. O sea, yo puedo colocar, creo que por eso decía, es un factor común dentro de las mallas realmente académicas que exponen cosas como esa. Entonces tú dices, ya va, pero bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo nos vamos? Entonces, si analizamos entonces ahora en este sentido, decimos, si yo necesito que mi equipo de trabajo, mi talento, se vaya enfocado a la transformación digital, ¿cierto? Yo como líder, ¿qué debería hacer? ¿Qué hace Hugo como líder para transformar un equipo, evidentemente, a una transformación digital? Tener en mente que el cambio va a empezar por mí. Si es que yo soy el líder y quiero transformar digitalmente un equipo, debo involucrarme en ese cambio. Y es algo, ahí es un punto clave, porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de transformación digital, en muchas ocasiones lo confundimos con el proceso de digitalización. Y hay que tener muy en cuenta las diferencias, ¿no? Yo puedo digitalizar, por ejemplo, un área del negocio. Puedo digitalizar, por ejemplo, la parte de implementar una herramienta CRM para gestionar de mejor manera a mis clientes. Perfecto. Pero estoy digitalizando solamente un área. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, en temas de que necesito que una persona de otras áreas puedan atender esa parte de esa herramienta, puedan utilizar esas herramientas, pero ellos no sepan utilizarlo o no tengan las competencias digitales necesarias, porque nunca los capacitaste, porque nunca tuviste esa comunicación de decir a todos, está implementando esta herramienta, tengan en cuenta de que esto va a servir para mejorar la comunicación, porque va a estar un historial de los clientes, y ahí va el tema de transformación digital. La transformación digital, para empezar más o menos el tema de la charla, tiene que ver básicamente con adaptar nuestro modelo de negocio a estos cambios que nosotros estamos viviendo, ¿no? Adaptarlo en el sentido de que vamos a dotar de competencias digitales a nuestros trabajadores, de que vamos a crear entornos colaborativos, es decir, que no haya separaciones entre áreas, ¿no?
una empresa como tal es un equipo de trabajo. Y yo, por ejemplo, si es que estoy en la parte de marketing, yo debo saber, por ejemplo, lo que están haciendo en la parte de finanzas o recursos humanos, etcétera. Y así, esa retroalimentación, ese feedback o esa comunicación que pueda haber entre áreas va a mejorar, por ejemplo, cuando yo quiera suplantar otra área o quiera apoyar a otra área porque ya conozco esos temas que ellos están tocando, ¿no? También tiene que ver mucho con enfocar la experiencia del cliente y aquí viene mucho de manejo de datos, ¿no? Antes no se tenía muy en cuenta el tema de experiencia del cliente, no se tenía muy en cuenta, por ejemplo, que las decisiones que nosotros tomamos tenga de base al cliente, o sea, si es que nosotros queremos adaptar nuestro modelo de negocio, primero tenemos que preguntarnos, ¿esto va a ayudar a mejorar la calidad de atención al cliente? ¿En qué va a ayudar, por ejemplo, que yo me traslade a la parte digital a la conexión que voy a tener con mi cliente? Voy a agilizar, no sé, los procesos de venta, voy a agilizar el seguimiento de reservas, etcétera. Y esos puntos que te estoy mencionando es la parte de transformación digital. Un líder sí o sí debe involucrarse. No es que cuando tú hables de transformación digital solamente le involucra a tus colaboradores, por así decirlo, no. La idea es cambiar nuestra mentalidad nosotros mismos, ¿no? Y como líderes, empezar por capacitarnos, empezar por aceptar que estos entornos que nosotros conocíamos tienen que adaptarse a la parte digital y necesitamos, por ejemplo, no perder esa comunicación, esa cercanía, porque de por sí, si es que ya no podemos ir a una empresa, ya estamos un poco alejados de nuestros colaboradores, ¿no? Pero tenemos herramientas como Zoom, como Google Meet, como Skype, etcétera, que nos permiten. Entonces, yo me reúno con mis trabajadores, les pregunto más o menos cómo van, les pregunto en qué pueden mejorar, los animo a gestionar, por ejemplo, de mejor manera distintos proyectos, distintos entornos colaborativos, y a la par voy manteniendo esa conexión de manera emocional con mis trabajadores, ¿no? Otro punto importante es que siempre debemos dotarlo de nuevos retos. Correcto. No hay que quedar en el tema de hacerlo siempre de una manera que ya se hizo antes, ¿no? Siempre, por ejemplo, si es que yo realizaba una tarea de una determinada forma, perfecto, yo como líder digo, ahora Hugo, ¿por qué no lo haces de otra manera? ¿Por qué no buscas otra herramienta? ¿Por qué no te capacitas e innovas en esa forma de hacer determinada tarea? Y ahí lo incentivo o lo inspiro y lo motivo a que siga mejorando y a que entienda que no solamente la parte de transformar digitalmente va a afectar a la organización, que sí es importante, sino también va a transformar a él como persona y como profesional, ¿no? Claro, y ahí exactamente, porque mira, yo pienso lo siguiente, Hugo, y cuando nosotros enfocamos, has dibujado realmente la base de la organización de una manera increíble. O sea, te tiraste un cuadro con un paisaje esplendoroso allí de una vez. Y ve esto, o sea, a lo que voy. Y tú dices, bueno, cambiamos la cultura, porque tienes que cambiar la cultura organizacional y tienes que llegar y ver que tus objetivos también cambiaron. Entonces tu misión, visión, valores, realmente cambió increíblemente, ¿ok? Y dice así, es que evidentemente dotarlo de nuevos retos, buenísimo, sí, tenemos que llegar y dotarlo de nuevos retos. Tú tienes que llegar y decir, bueno, señores, nosotros cambiamos. Y si cambiamos, los objetivos no pueden ser los mismos y no podemos llegar y buscar todavía, no sé, la meta de que cuánto tiempo insumo en la visita al cliente, no, ya ahora es cuánto llego y tengo la conexión, qué hice, cuál es el Big Data, o sea, realmente incluso. O sea, todas las competencias que realmente tienen que tener las personas cambiaron por completo, ¿sí? Y entonces todavía queremos liderizar a las empresas bajo la convicción de que somos, no sé, patrones de fondo, patrones de hacienda, y vamos con el látigo, sí, mira, ¿qué pasó? Si el número, y logra el número, ya va, pero si aquí todo esto cambió. Exacto. Ese punto de lograr el número o llegar a cierto número de ventas, por así decirlo, es algo que deberíamos cambiar. O sea, yo siempre digo, ¿no? La parte de ventas es el pilar de todo negocio, perfecto. Nosotros debemos llegar a un cierto número de ventas para poder sostener nuestro negocio. Cualquier tipo de emprendimiento va a necesitar eso. Pero no enfoquemos solamente el objetivo netamente es a vender, o sea, hay personas detrás de todo este equipo de trabajo, ¿no? Y esas personas en muchas ocasiones no van a rendir al 100%. Y esas personas necesitan, por ejemplo, que tú los escuches o por lo menos le preguntes por qué no estás rindiendo o qué necesitas, qué plataformas necesitas, qué capacitaciones necesitas para tú sacar el máximo rendimiento, etcétera, ¿no? Y lo que yo siempre recomiendo es que por lo menos tengamos ese toque de empatía con nuestros trabajadores, que nos planteemos objetivos internos en cuanto a mejorar, por ejemplo, en competencias a todo nuestro equipo de trabajo y que eso a la larga repercuta en el objetivo macro que podamos tener de ventas, ¿no?
pero no siempre enfocar todo a que no vendiste este número, no me sirves, te despido. Y es algo que siempre he presenciado, incluso cuando he trabajado como practicante, la parte comercial más que todo, ¿no? Pero nunca le preguntaban, por ejemplo, a esa persona que lograron despedir en ese momento, esa persona, por ejemplo, conversó conmigo, tenía problemas familiares, eso le permitía, por ejemplo, que no se desempeñe de la mejor manera, pero la parte gerencial nunca le preguntó y solamente tomaba esas métricas, ¿no? No llegaste a cierto número de ventas, perfecto, ya no me sirves y listo, contrata otra. Y es algo que a veces yo no entiendo porque se trata de humanos, ¿no? De personas que nunca van a rendir al 100%, pero por lo menos tú tienes que darle esa cuota de confianza y darle esa cuota de importancia y valorar lo que están haciendo dentro de una empresa ellos mismos, ¿no? Correcto, ahí te dice, hay dos cosas que tenemos por acá. Una que dice, Clancy, que es importante incorporar la agilidad a la organización para desarrollar las áreas competitivas de nuestros colaboradores, sin duda, pero hay que llegar y reconocerlas en qué. Lo otro que llega y dice, le dice Freddy, dice, no es sacar a venta un producto, sino dar entrada al mercado del producto, o sea, porque también es cierto. Entonces nosotros nos enfocamos, pero yo, mira, lo tengo aquí, que cómpramelo, y ahora entonces la condición es distinta. Bien, pero ahora, bajo la convicción de lo que estamos hablando, de este líder que tiene que dar esa transformación y que tiene que llevar a su gente a este nivel, ¿ok? Tenemos lo siguiente, y dice, yo tengo que llegar y liderizar el equipo, pero resulta que yo ni siquiera conozco muchas veces las características de mi equipo, y es donde tú llegas y dices, bueno, yo tengo la empatía, y realmente la empatía con tu equipo de trabajo, y dar ese momento donde tienes que llegar y ceder el liderazgo correspondiente. ¿Sabes cómo llegar a hacerlo? ¿Sabes cuál es el inventario? ¿O se sabe realmente los líderes que llegan y llevan a cabo estos procesos de transformación digital? Muchas veces eso no. O sea, muchas ocasiones, por ejemplo, ahorita está ladrando otra vez mi perrita. No te preocupes, sí, en cualquier momento si se te acerca, levantaba a conocerla. Sí, ahorita lo voy a cargar, creo, para que se tranquilice un poquito. No, la parte... ya me perdí la parte de la pregunta. ¿Podrías repetirme un poco, porfa, de la parte de Jesús, la pregunta? La cuestión es lo siguiente, que los líderes que llegan y tienen los equipos, ciertamente conocen el inventario de las competencias de su gente, saben cómo llegar y ceder realmente el liderazgo que corresponde. Ahorita le corresponde a Hugo. Hugo, tú tienes tu especialidad en la parte de marketing, vente acá y cédelo. O sea, ¿realmente tú crees que las personas que están a cargo en este momento de lo que es el liderazgo, de la transformación y automatización de las empresas, tienen ese conocimiento? ¿O simplemente están forzados por la pandemia? Yo creería que no. Y es por el tema de que ya, no sé, a raíz de la pandemia, por ejemplo, yo empecé a asesorar, pero no porque vendía el servicio, por así decirlo, sino por todo lo que compartía. Empezaban a preguntarme si es que los podía ayudar en temas netamente de parte de avatar y todo eso. Y ahí vi, por ejemplo, y conocí la parte interna de algunas empresas, ¿no? Y ahí detecté, por ejemplo, que muchas de ellas no conocían el verdadero potencial de sus trabajadores. Y cuando yo me reuní, por ejemplo, con la parte de marketing, porque ellos estaban muy preocupados con, no sé, cómo adaptar, cómo vender más, etcétera, qué herramientas puedo utilizar. Cuando yo conversé con esa persona, me confesó, por ejemplo, que si bien él conocía estas herramientas, tenía miedo de proponerlas por el simple hecho de que la parte gerencial siempre tenía, o sea, siempre brindaba todo lo que se tenía que hacer y listo, nosotros solamente teníamos que ejecutar, ¿no? Y muchas veces ese tipo de liderazgo, por así decirlo, disminuye las capacidades que nosotros podamos tener dentro del trabajo, ¿no? O dentro de una empresa. Otra empresa también fue lo mismo, y entonces yo creería, por ejemplo, que las empresas no conocen del todo a sus trabajadores, e incluso no generan esos entornos colaborativos para poder desarrollar nuevas competencias a las cuales ellos tuvieron cuando ingresaron a una empresa, ¿no? Y eso es algo que deberíamos cambiar, que deberíamos incluso, como te dije, crear entornos de aprendizaje. A nuestros trabajadores quizás, por ejemplo, es de una determinada área, pero yo, porque el simple hecho de que sé que él tiene que conocer mucho más, incluso un día le digo, por ejemplo, que vaya a otra área, descubra más o menos o pase un día directamente con esa área para ver más o menos cómo es el funcionamiento, cómo es el tema, cuáles son las nuevas tareas que tiene que realizar aquí, por el hecho simple de aprendizaje, y a partir de ahí yo tengo un mejor conocimiento y eso va desarrollando mejores competencias, ¿no, Jesús?
Totalmente. Ahí, bueno, ahí volvemos a coincidir. Realmente el conocimiento definitivamente de los procesos, ¿ok? Yo no puedo saber cómo se pesca camarones si no los pesco. O sea, realmente tiene que llegar y ser así. Entonces, a lo que voy, los líderes muchas veces, y hablo, como yo siempre pongo el ejemplo de los Zeus, lo pongo allá arriba, ¿no? Los tipos están allá arriba en el Olimpo y nunca bajan con los semidioses y los mortales. Entonces, cuando tú llegas y ves eso, tú dices, ven acá, pero ¿y cómo se hace en la empresa? Bueno, pero es que yo no lo sé hacer y simplemente yo lo contrato para que él llegue y lo haga, pero tampoco me involucro en conocer cómo se hace. Y lo otro es que no ni siquiera me doy el trabajo de llegar y poder saber quién es quién. Yo recuerdo en una oportunidad, haciendo una auditoría, alguien decía, es que el muchacho que está allá, ya va, pero ese muchacho tiene nombre. No, yo no me acuerdo cómo es que es el nombre. El muchacho ese que está allá, ¿sí? Entonces, tú dices, ya va, espérate un momento. Conoces el proceso, conoces a tu gente. Si no lo conoces de esa manera, ¿cómo tú llegas? Incluso puedes sacar el mejor provecho, el mejor partido de tu gente. ¿Ok? Sí, tal Conocimiento, cual. conocimiento de los procesos, así es, Lacey. Y eso sabes tú bastante. Es también asesora del área de liderazgo. Y tenemos esto es lo siguiente. Ahora bien, cuando estamos liderizando definitivamente estos equipos, también tenemos que llegar y solucionar algo, porque todo no es bonito. Tenemos los conflictos, ¿ok? Ahora, pero los conflictos tampoco son como los que antes, de los que teníamos también hace 2 años atrás. Ahora tenemos otro tipo de conflicto, el tipo de conflicto de que pasa desde que si tú te estás reuniendo con tu equipo de trabajo y empiezas, y estás ahí, Hugo, ¿me escuchas? ¿Estás conectado? Perfecto, o sea, porque falla el internet, ¿cierto? A que realmente se te hace difícil hacer presentaciones, o sea, son otro tipo de conflictos. ¿Cómo los enfrentamos en este caso? A ver, eh, siempre va a ir por un mismo camino, ¿no? La parte, por ejemplo, de gestionar la parte de los conflictos que hay más en los entornos digitales, va a tener mucho que ver con el tema de conocer prácticamente los canales de comunicación que vamos a tener con cada uno de nuestros trabajadores, ¿no? O nuestros colaboradores. Y si es que nosotros sabemos básicamente que hay, no sé, tenemos un cierto horario en los cuales nosotros podemos comunicarnos con ellos, deberíamos respetarlo, ¿no? Y no cuando, como somos gerentes, o somos líderes, o somos dueños de un negocio, y a la hora que nosotros queramos le empezamos a preguntar algo y esa persona nunca va a responder por el simple hecho de que ya está fuera de horario laboral y es un tema de que, no sé, es un tema de un poco más de acoso, por así decirlo. Tendríamos que definir bien los canales de comunicación, tendríamos que definir bien también los horarios en los cuales ellos van a estar abiertos a conectarse, a sentarse conmigo, a que me digan, por ejemplo, cómo les ha ido en la parte del trabajo y a partir de ahí hacer un feedback de mejora, pero dentro de un horario bien definido, saber más o menos cuándo van a ser los días para la parte de comunicación, saber más o menos qué tipo de temas se van a abordar en esas charlas, netamente para poder gestionar distintos conflictos que se puedan presentar. Y a partir de ahí, eso, convertirlo, por ejemplo, en algo que siempre se deba dar más ahora, por ejemplo, que estamos en temas de aprendizaje, y ya de por sí, eso va a ir mejorando la parte de gestión de conflictos, ¿no? Si es que yo mejoro la comunicación con mi colaborador, y yo mejoro, por ejemplo, el entendimiento y sé, como tú dices, o sea, conocer los procesos, ¿no? Si yo conozco el proceso desde, no sé, en la parte de marketing, por ejemplo, desde que yo hago una investigación de mercado hasta que lanzo la parte de campañas publicitarias, y a partir de ahí yo conozco el proceso y yo me siento con la persona encargada y sé más o menos qué tipo de feedback le puedo dar, va a ayudar mucho, aparte de gestionar conflictos, a mejorar la parte de las ideas, e incluso a proponer propuestas de mejora para el cambio organizacional, ¿no? Sí, exacto. Y es ahí donde va. O sea, vamos generando, yo siempre he hecho la sinergia de entrar en este círculo de la mejora continua, el de planificar, hacer, verificar y actuar, y verificas y corriges. Pero allí hago referencia a lo que decías hace un momento, que la alta dirección o la gerencia se hacen muchas veces oídos un poco sordos con respecto a las propuestas de mejora. Y aquí tenemos a Freddy que hablabas hace un par de semanas atrás sobre los procesos de Lean Manufacturing y decía, bueno, y yo creo que una de las cosas que más se desperdician en organizaciones es el conocimiento y las personas. Sí, sí, es un tema, porque estamos muy superditados o estamos muy encerrados
en el hecho de que una sola persona solamente tiene que cumplir ciertas funciones y listo. Si es que me cumple eso, ya estamos bien, ¿no? Si es que yo llego a ciertas metas, perfecto. Pero esa persona puede seguir desarrollando competencias, sin embargo, las empresas no lo terminan de aprovechar. Y eso se ve, por ejemplo, cuando no los motivamos o cuando no valoramos el tema del trabajo, la parte salarial, si es que no lo recompensamos porque estamos valorando su trabajo y incluso le subimos de rango, incluso le damos, por ejemplo, un tema de mejores puestos laborales, etcétera. Eso ayuda a desarrollar nuevas competencias, a sentirte valorado por la parte de la empresa y a partir de ahí, por ejemplo, decir, la empresa me valora, la empresa está reconociendo que yo estoy rindiendo en la parte de mi trabajo, pero también la empresa reconoce que yo puedo dar más, ¿no? Y a partir de ahí, yo mejoro como la parte profesional. Sin embargo, eso no lo tomamos mucho en cuenta y es algo que deberíamos cambiar, Jesús. Sí, exacto. Y entonces ahí viene un tema que a mí me llama la atención. Y dime si esto es un nombre de moda o realmente es que existe como tal. Entonces hablamos de un colaborador 4.0. Y yo digo, Uh-huh. el colaborador 4.0 ¿es un enigma o es una realidad? El colaborador 4.0 es una realidad. Básicamente tiene que ver con el tema de una persona que le gusta seguir aprendiendo, una persona que va a seguir desarrollando nuevas competencias, que no solamente se va a quedar con lo que hace, sino que va a proponer mejoras dentro de la empresa. Sin embargo, como te digo, no siempre va a existir la parte de qué tanto tú le brindes como dirección o como alta dirección, les brindes las oportunidades para que eso se pueda desarrollar, ¿no? Claro. Si es que yo puedo tener toda la predisposición, pero si es que no encuentro esas facilidades o por lo menos esa confianza por parte de la alta dirección, ya estamos empezando mal y nunca se va a poder desarrollar cualquier idea que pueda tener, por ejemplo, cualquier trabajador de distintas áreas, ¿no? Sí, exacto. Yo hoy, bueno, yo digo, este salto de un webinar a otro, yo aprendo aquí de todo el mundo. Sí, exactamente que acabo de ver que dice, es una realidad, dice Yuse en este momento. El día de hoy, ella estaba haciendo un webinar sobre competencias, mitos y paradigmas, y decía las 10 competencias más buscadas en este momento. Y yo digo, sí, pero la buscamos en un colaborador 4.0, pero realmente la tienen los líderes. Y entonces empezamos por inteligencia social, el pensamiento innovador, ¿cómo es? La culturalidad y diversidad, el big data, mentalidad creativa, ser capaz de tomar decisiones con sentido, educación mediática, okay, transdisciplinaridad, gestión de conocimiento y colaboración virtual. Excelente, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues eso lo estoy buscando yo en mi gente. Y cuando llego y tengo una computadora, tengo casi que de adorno para que lleve polvo dentro de la organización, dentro del escritorio de mi oficina. ¿Correcto? Y mucho menos me involucro en una condición de un marketing digital, por lo menos. Entonces, ¿de qué me sirve que yo diga y busque esto que es un estudio que se hizo, ¿ok? Y que da como resultado estas 10 competencias más buscadas, pero yo no las desarrollo, o sea, a lo mejor yo no las tengo en este momento, porque por la forma en que estudié, por los patrones que venían de la administración tradicional, pero tampoco me aboco a desarrollarla. Entonces, yo no soy el colaborador 4.0, pero tampoco soy el liderazgo correcto para llevar un 4.0. Exacto. Exacto. O sea, si es que nosotros, o sea, no todas las personas van a tener ese perfil, ¿no? Pero es algo que se puede desarrollar. Y es algo que, o sea, la parte de innovar, colaborar, trabajar para, no sé, trabajar en equipo, etcétera, es algo que se puede desarrollar. O sea, si es que yo no lo puedo tener, porque yo lo puedo reconocer, por ejemplo, que antes no era de trabajar en equipo, no tenía esa parte de esa habilidad social o entender a la otra persona porque yo quería que se haga, no sé, a mi manera, por así decirlo, pero lo fui desarrollando porque yo puedo encontrar amigos o a personas o que me enseñaron a que eso era importante. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que esas personas solamente me hubieran criticado o si es que esas personas nunca me decían que tenía que corregir ese ámbito, ¿no? Y eso se traslada mucho a la parte de las organizaciones. Si es que si es que no lo potenciamos, es muy difícil poder hacerlo. Ahora hay algo, Hugo. Mira lo que dice Fred aquí. Etimológicamente, motivación significa causa de movimiento. Bien, pero ahora vengo yo, la causa de movimiento. También podemos llegar y decir que entonces la motivación al aprendizaje
no es solamente del líder, sino que es del liderazgo del equipo compartido. ¿Sí? Exacto. O sea, aquí ya no estamos en una dirección del aprendizaje, que es lo más importante, y es lo que o sea, nos vamos al principio de esta conversación, donde decíamos que todo esta sinergia, toda esta ola, toda esta onda que se ha creado realmente en torno al aprendizaje a través de redes sociales, a través o sea, es increíble, ¿sí? Pero tenemos que llegar y darnos cuenta, o sea, yo creo que todavía hay personas dentro de las organizaciones que no lo admiten que esto es así. Exacto. Y como tú comentas, no es solo nunca va a ser la culpa ni netamente del líder ni netamente del equipo, ¿no? O sea, en realidad son dos personas o todo un equipo de trabajo con el líder que se tiene que tomar, no sé, tienen que conversar, tienen que definir más o menos lo que quieren lograr y a partir de ahí encontrar una motivación que sea ese motor para seguir mejorando profesionalmente, ¿no? Pero si es que no hay voluntad por alguna de las partes, esto no va a correr, ¿no? Es por eso que te digo que si es que nosotros queremos hacer una transformación digital, empezamos primero por nosotros, por aceptar de que realmente debemos cambiar en distintos puntos de nuestra empresa o distintos puntos de, por ejemplo, de la forma de trabajar que teníamos antes. Y a partir de ahí, nuestro equipo de trabajo lo va a notar y lo va a implementar, ¿no? Pero siempre va a haber personas que o no quieren aceptar o tienen miedo y está en nosotros poder gestionar esa parte del cambio y que eso se repercuta en tener una visión compartida. Si es que nosotros vamos y tenemos una visión o vamos al mismo camino o nos enfocamos de la misma forma, es mucho más fácil que cualquier transformación o cualquier cambio que se pueda dar en la organización sea de manera más factible, ¿no? Pero siempre va a tener que ser la voluntad de ambas partes. Claro, y lo que digo, muchas veces hablamos de ambas partes, yo digo que es la misma parte, lo único que una se transforma en dos partes por momento y siempre es eso. Cuando digo que cuando somos un equipo y tenemos que llegar y salir todos juntos y llegar juntos a una meta, y eso tenemos que hacerlo corriendo, el ritmo de la carrera lo marcan más lento y ahí es donde hay que llegar y decirle, bueno, vamos, sí, perfecto, anímate, vamos, ok, y va el entrenamiento y va la capacitación, ¿cierto? Entonces, si seguimos viendo los líderes como los jefes o los gerentes o allá como dicen en mi país, el gran cacao, porque era el dueño de la hacienda y todo esto, realmente no podemos seguir viéndolo así, ya sabemos que los equipos trabajan de otra manera. Entonces, ya incluso la asignación, porque hay empresas que se resisten. Yo tengo que poner el ejemplo que estoy viviendo acá en Chile, que es que ya todo el mundo estaba, bueno, pero ¿qué importa? Es que yo te quiero ver ahí sentado ahí. No, pero bueno, si estoy rindiendo desde la casa, ¿por qué tengo que llegar y volver? No, pero es que yo te veo ahí, yo sé qué es lo que estás haciendo y bueno, ¿qué importa que no hagas nada? Pero que estés ahí, yo te veo. Exacto. Sí, y ya estamos hablando de otras cosas, ok, estamos viendo los negocios de otra manera, estamos viendo los rendimientos organizacionales de otra manera, incluso que es lo que para mí creo que es el gran cambio, y volvemos otra vez a caer al principio, que son las culturas organizacionales, ok, los aprendizajes que hemos tenido y la alineación de los intangibles, informática, recursos humanos, que es sumamente bárbaro lo que tenemos. ¿Ok? Exacto, exacto. O sea, la parte intangible siempre va a ser lo más importante, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento o cualquier tipo de tecnología que nosotros podamos manejar directamente en la organización. Y eso va a ser la clave para poder gestionar prácticamente todo, ¿no? Es por eso que siempre, como tú decías, un líder, si bien tiene que tener ciertas competencias, también tiene que saber transmitir esas competencias a su equipo de trabajo y a partir de ahí, si es que detecta que no las tiene, que la desarrollen. Pero va a depender mucho, como te digo, de entender, y esto a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta entender, por ejemplo, que tenemos que cambiar y que va a ser la única manera de que nosotros podamos mejorar como profesional y que la empresa para la cual estoy trabajando o la cual estoy liderando sobrevive en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? A veces esos objetivos, nosotros no queremos, por ejemplo, a veces tener objetivos compartidos, o sea, queremos tener objetivos solamente individuales, objetivos un poco que, claro, nos benefician a nosotros, pero no, por ejemplo, a mi compañero, no a la empresa a la que estoy trabajando, no.
pero ese es un tema ya netamente de sentarnos, de conversar y a partir de ahí definir más o menos lo que nosotros queremos lograr y cuál es el beneficio para todos, porque es un equipo de trabajo involucrado en una organización que tiene que ser sostenible en el largo plazo, ¿no? Sí, exacto. Lo has dicho exactamente todo. Ahí llegó y resumido. Ahora, yo pongo lo siguiente. Vamos a algo que es importante. No dejemos solamente a lo que es la línea. Digamos esto de que, ¿qué recomendarías tú en este momento tanto para, o sea, vamos a colocarlo así como dije ahorita, el equipo, ¿sí? El equipo que llegue y toma el liderazgo comúnmente, dependiendo el momento, y sea un liderazgo compartido. Bien, ¿cómo colocarías tú el aprendizaje? ¿Sí? Tú tienes un post que a mí me llama mucho la atención, que son las condiciones definitivas, es más, lo tengo aquí, las herramientas en la formación, ¿sí? Y tú decías, bueno, y esas herramientas, ahora, ¿qué herramienta le entregarías tú a un líder para que formara sus equipos en una transformación digital? A ver, hay muchas, pero por ejemplo hay que definir por ejemplo, algunos tipos de factores, ¿no? Y un factor importante es el tema de reuniones. Y si es que nosotros ya estamos en ese entorno digital, sí o sí, primero debemos capacitarnos en el uso, por ejemplo, de plataformas como puede ser la parte de Zoom, como puede ser la parte de Google Meet, o incluso Microsoft Teams, que ya es una mejor organización en cuanto a equipos de trabajo y entornos colaborativos. Si es que mis colaboradores manejan esas herramientas y yo lo manejo también porque yo me tengo que capacitar junto a ellos, ya voy a tener un espacio, una plataforma, voy a definir ya más o menos un canal en el cual me va a servir para mejorar, para conversar con ellos, para ver qué está pasando, para darles propuestas de mejora, etcétera, ¿no? Y otro punto importante que es ya cuando hablamos de organización, es el tema de que nosotros, como líderes, o incluso yo diría que todas las personas, tenemos muchos pendientes por hacer durante el día. Y a veces, por más organizados que nosotros seamos, se nos pasa, porque no somos máquinas, ¿no? No podemos acordarnos prácticamente de todo, no podemos hacer todo en un solo día, pero lo ideal es que nosotros generemos o nos apoyemos en estas herramientas como lo puede ser incluso la parte de Google Keep, como puede ser un Trello, puede ser un Monday, que son herramientas de organización en la cual yo como líder asigne tareas y las personas van a ir a esa plataforma, van a ver más o menos cuándo es el plazo, con qué equipos de trabajo, qué personas están involucradas directamente en esa tarea, y ya van a tener un mejor orden, ¿no? Y si es que, por ejemplo, hay un tema de estancamiento, yo como líder entro a esa plataforma, lo veo, tengo el canal de comunicación que es Zoom, saco una reunión con ellos, incluso doy propuestas de mejora. Y claro, si es que yo combino esos canales de comunicación con el canal de organización, serían buenos inicios, por así decirlo, en este entorno digital que estamos viviendo. Excelente. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hay empresas que tienen grandes aplicaciones, ¿sí? Tienen herramientas increíbles, pero son subutilizadas. Y es por eso, porque simplemente, bueno, pero es que vemos la capacitación como dicen, no vaya, ve entrando ahí y si te equivocas, ¿qué importa? Ve adelante y corrige y sigue. Y ciertamente es necesaria realmente la condición de formación y capacitación. Entonces, ya para ir cerrando, Hugo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a los líderes de estos equipos? Danos 5. Inteligencia emocional sería una recomendación. Estamos enfrentando cambios que muchas veces no nos esperamos y si es que nosotros no tenemos control de nuestras emociones, o sea, no tomar decisiones apresuradas, sino pensar antes de ejecutar algo, va a repercutir mucho en el sostenimiento de ese equipo e incluso en el sostenimiento de cualquier proyecto o organización que nosotros vamos a liderar. Tenemos que tener un control muy fuerte en la parte emocional. No nos puede, por ejemplo, derrumbar si es que algo no nos sale mal o si es que algo no sale bien. Por el contrario, ¿no? Detectar factores de mejora, como le hemos dicho a lo largo de la charla, y a partir de ahí replantearte lo que estás haciendo y comunicarlo recién a tus trabajadores para que ellos entre todos puedan dar propuestas de mejora y puedan salir adelante. El otro sería fomentar entornos colaborativos como equipo de trabajo. Entornos en los cuales dentro de un equipo de trabajo hay muchas personas con funciones, por ejemplo, específicas. Perfecto. Pero lo ideal sería que todos conozcan un poco de cada una de las funciones. Y si es que yo no genero eso, en muchas ocasiones cuando yo necesite apoyo o necesite ayuda y pida, por ejemplo, a otra persona, no lo va a conocer y eso va a repercutir ya sea un retraso, quizás el proyecto no salga en ese momento, quizás la organización necesitaba
esa implementación, pero como tú no los capacitaste y nunca Claro. les brindaste un entorno en el cual todos puedan tener esa retroalimentación, esa mejora continua, va a repercutir mucho, ¿no? Otro punto sería tener, si bien podemos planificar el presente, pero un líder debe planificar el presente, como yo lo mencionaba, para poder enfrentar el futuro, ¿no? Que todas las acciones que nosotros podamos hacer ahora sea para construir esa base sólida, para ver a la organización sostenible, la organización bien consolidada de acá a unos 5 o 10 años. Quizás eso cuesta a veces, porque vivimos el día a día, y está bien, ¿no? Porque obviamente tenemos que sostener a la empresa, pero también tenemos que empezar a, no sé, empezar a crear o a poner esos cimientos que van a hacer sostenible al negocio en el largo plazo. A ver, otro punto, tener mucha empatía y tener, por ejemplo, no perder esa cercanía con nuestros colaboradores. Hay que entender, por ejemplo, que no somos máquinas, que yo lo mencioné a lo largo de la charla, que nunca vamos a poder estar siempre al 100%, y si es que nosotros entendemos eso y a la par, por ejemplo, conversamos con nuestros trabajadores, porque la parte comunicativa siempre va a ser fundamental, empatizamos con ellos en el tema de que comprendemos, por ejemplo, cuando un día no puede estar al 100%, quizás ha tenido un problema, la parte familiar o personal, y eso está afectando, lo comprendo, lo ayudo, lo apoyo y le brindo ese soporte. Y ese pequeño apoyo que nosotros podemos dar como líderes va a ser fundamental para que esa persona confíe en ti, confíe en el proyecto, confíe en lo que está desarrollando ahora, y eso es muy importante para poder sostenerlo, ¿no? Y el último que daría es que... Quiero que te ahí, Hugo, un momento, porque acabas de llegar y tocar un punto que es importante. Mira lo que dice aquí Freddy, y es en relación a lo que tú estás diciendo. Fomentar la seguridad psicológica a los miembros del equipo. Exacto. Entonces, aquí había un temor grandísimo, ¿ok? Y eso lo digo hace un año y medio atrás, en que la digitalización, incluso cuando hablamos, no sé, o sea, de los términos de inteligencia artificial, correcto, es que las empresas van a perder el toque humano, ¿sí? Y yo creo que esto ha traído más bien una humanización, evidentemente, de las relaciones del recurso humano con la organización. Exacto, sí, tal cual. Cierto. Ha mejorado la parte humana. Yo digo, ciertamente es así o no es así. O sea, yo lo percibo de esa manera. Increíblemente nos estamos comunicando a través de una conexión digital. Pero ciertamente creo que ha existido mayor empatía realmente desde el punto de vista humano. No sé cuál es qué te parece a ti. Yo creería que sí, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en una empresa, bueno, antes de la pandemia, las reuniones que nosotros podíamos tener eran muy pocas. O sea, solamente yo, me recuerdo, ¿no? Asistía a la empresa, me comunicaba solamente con mi departamento, y listo, o sea, terminaba mi horario laboral y ya cada uno se iba, por ejemplo, directamente a su hogar, ¿no? Pero ahora, nunca hubo, por ejemplo, en ese momento, nunca hubo, no sé, reuniones, nunca el gerente, por ejemplo, venía para preguntar más o menos cómo van, en qué más o menos están detectando que se puede mejorar, etcétera. Pero ahora, ya con esa necesidad de comunicación que ha hecho la parte de la pandemia, o estar netamente desde nuestras casas y estar en entornos constante comunicación, ha hecho, por ejemplo, que los líderes o las personas directivas programen más reuniones, y en esas reuniones por lo menos se puede escuchar cómo le está yendo, por ejemplo, a distintas áreas. En esas reuniones, por ejemplo, están varias áreas, o sea, varios colaboradores de distintas áreas, y se puede aprender mucho más. Y creo que ha potenciado, pero creo que también no se debe perder, ¿no? Porque no, yo sé que lo... Exacto. Y existe la pregunta de que de repente cuando te vas conectando, y, ajá, Hugo, ¿cómo estás? ¿Y cómo están las cosas por allá por tu casa? Bien, o sea, mira, ¿y cómo se ha comportado la pandemia? Y si son de diferentes países, pasa eso, que llega y dice Frey, como dice Frey, nos volvimos tan omnipresentes que cerramos una reunión con Perú y nos conectamos con Rusia en cuestión de... Sí, entonces es así como que, ¿dónde vas? Bueno, sí, no, ahora me voy para Rusia. Correcto. Y le preguntamos, lo primero que hacemos de repente, mire, ¿cómo está? O sea, ¿hay algún caso? ¿Sí? Y creo que es eso. Yo creo que lo que faltaba, y creo que era algo que se daba como un estudio de forma, o sea, como dice, era la genérico, en los estudios realmente de la administración gerencial o empresarial, era que la gente no se conectaba con los objetivos, no había una conexión emocional. Y yo creo que ahora se está dando que sí hay realmente una conexión emocional.
Yo también lo pensaría de tal manera. Y por eso el primer punto que decía, el manejo de la inteligencia emocional sencillamente es algo importante y tiene que ser como una clave. ¿Cuál era la última recomendación que ibas a dar, Hugo? Disculpa que te interrumpí. Dale, no te preocupes. No, la última sería fomentar la cultura de aprendizaje o innovar, ¿no? La innovación. Nuestro equipo de trabajo, si bien nosotros podamos ya tener una forma de trabajar, la idea es siempre brindarle nuevos retos, como lo dije al inicio. Mientras nosotros le brindemos nuevos retos, nuevos entornos colaborativos, nuevas formas de trabajar o hacer alguna cosa, ahí estamos un poco motivando, dando ese chip de mejora continua, ¿no? Y ese impulso que nosotros le podamos dar a ellos para que tengan la facilidad de poder proponer propuestas de mejora, de liderar proyectos, etcétera, de innovar, por ejemplo, en cosas que antes lo hacíamos de manera manual, pero, no sé, el colaborador descubrió una herramienta para poder organizarnos mejor, para poder mejorar la comunicación, perfecto, lo implementamos. Si le damos esa confianza y le brindamos esa cuota de innovación, yo creo que ya estaríamos con esos 5 pasos, por lo menos, iniciando un proceso de transformación digital con un buen liderazgo centrado netamente a las personas que conforman ese equipo de trabajo. Sin duda alguna, te respaldo 100%, Hugo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que como dijo Karuichi Kawa, la calidad comienza con educación y termina con educación. Para que terminemos con el broche de oro y un tema que sé que te gusta mucho. ¿Cuál sería el CRM que tú le recomendarías realmente a un emprendedor? Un emprendedor. La parte de CRM, por ejemplo, si es que nosotros estamos iniciando y somos pequeños negocios, empezaríamos por algo gratuito, ¿no? Porque un emprendedor, por ejemplo, está iniciando, no tiene tantos recursos para poder invertir en plataformas y es por eso que se ayuda mucho en la parte de redes sociales, se ayuda mucho, por ejemplo, incluso de publicidad digital, porque no es un gran costo todavía. Pero empezar por un CRM gratuito como lo puede ser HubSpot sería muy bueno. Un CRM, por ejemplo, como HubSpot, te brinda la posibilidad de que tú puedas registrar todo tipo de contacto, todo tipo de comunicación que han tenido con tu cliente. Si es que has enviado un correo electrónico, lo registras ahí, los archivos están ahí. Si es que has realizado una llamada telefónica, también va a estar ahí. Y cuando tu equipo de trabajo, la persona encargada de ventas, necesite información de ese cliente porque mañana tiene una reunión, solamente va a la plataforma, le da clic a ese contacto y va a ver todo el historial y el seguimiento que le hemos hecho directamente a ese cliente. Yo creo que por ahí se podría empezar para un emprendedor que quiere tener una mejor gestión de sus clientes cuando está empezando, ¿no? Claro, y eso es lo que digo, ahí es donde tiene que llegar y comenzar a pensar en su sostenibilidad en los 10 años que dijiste y no quedar siempre como emprendedores y nunca saltar, o sea, quedar siempre como emprendedores y nunca saltar en el mundo empresarial organizacional. Hugo, para mí realmente ha sido un gusto enorme haber conversado contigo, he aprendido increíble, la he pasado súper ameno, debo llegar y decir aquí, porque muchas veces lo he dicho, pero la gente cree que no, yo no he conversado nunca con Hugo hasta este momento, nunca Sí. sí, lo digo con otras personas, pero creen que no, que hemos preparado todo. Nunca he llegado y hablado con ninguno, y realmente le he pasado ameno. He aprendido muchísimo, concuerdo con muchos de tus propuestas y de tu conocimiento. Realmente, de nuevo te reitero mi admiración por tu trabajo y por tu postura. Perfecto. ¿Cómo podemos contactar a Hugo para la gente que está en este momento conectada con nosotros? Lo pueden solamente contactar en tema de seguir cada uno de los canales que yo estoy ahora compartiendo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en Facebook o en Instagram como hugolopez.p, en los cuales yo tengo una planificación ya semanal que siempre los lunes, miércoles y viernes sale un video corto, un IGTV y un carrusel sobre temas en específico, ¿no? Como puede ser plataformas digitales, publicidad digital, que son lo que yo he hecho es una separación de temas que tengan hilación para que las personas por lo menos tengan una semana entera de valor, ¿no? Y sepan, por ejemplo, que el día lunes, si yo menciono herramientas, el día miércoles voy a estar explicando esas herramientas a mayor profundidad, o incluso ya luego, posteriormente, se vienen talleres relacionados a lo que yo estoy compartiendo. Y si es que le gustan, siempre digo, ¿no? Si gustan aprender mucho más, si gustan interactuar o conocer mucho más de esto, porque la idea es aprender juntos, pueden seguirme en esos canales y también encontrarme en la parte de LinkedIn como Hugo Transformación Digital, que es algo que quiero seguir aprendiendo, y con reuniones como la tuya, por ejemplo, yo te agradezco mucho por la invitación, porque antes, por ejemplo, era impensado, ¿no?
¿no? He impensado que yo pudiera comunicarme, no sé, desde Chile, la otra vez fue desde Colombia, o sea, son oportunidades que ha brindado esta transformación digital o esta pandemia que hemos vivido, que nosotros debemos aprovecharlos y a partir de ahí seguir mejorando como profesionales, que va a ser la única manera de poder sobresalir en este entorno tan competitivo en el cual nos encontramos, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, a las personas que nos vieron, ya saben, ¿no? Todas las partes más importantes, ya lo digo de anticipación, las partes más importantes de la charla van a estar saliendo en mi página como un carrusel, así que los invito a poder seguir y estar atentos a las publicaciones. Perfecto. ¿Qué más, Hugo? Muchísimas gracias, de verdad. Súper agradecido. Y bueno, realmente, reitero, me lo disfruté, aprendí muchísimo, reitero mi admiración y definitivamente por ahí va a quedar siempre una puerta abierta para una segunda oportunidad. Muchas gracias, Hugo, que tengas muy buenas noches y bueno, por ahí va a venir para la semana que viene una sorpresa, todavía no lo voy a publicar, ya como siempre viene el domingo, y así que bueno, como siempre, adelante siempre, rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. Que tengas buenas noches, Hugo, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias, cuídense todos.